Cuenta la mitología griega que en un principio todo era caos, hasta que los dioses decidieron dar a cada cosa existente su lugar en la tierra. También decidieron crear a los animales y entre ellos a uno que fuera superior, el hombre. Esta tarea fue encomendada a Prometeo y su hermano Epimeteo, pertenecientes a una raza de titanes que habitaron la tierra mucho antes de la creación del hombre. Para ello, Prometeo tomó agua y barro para moldear al hombre a imagen y semejanza de los dioses. Cuando Prometeo quiso proveer al hombre de dones especiales para hacerlo superior al resto de los animales, se dio cuenta que Epimeteo ya los había agotado todos en la creación de los animales. Así que Prometeo subió al Olimpo y, ayudado por Atenea, robó las semillas de Helios, el sol, y se las regaló a los hombres. Con el fuego como regalo, los hombres fueron capaces no solo de alimentarse, sino también de elaborar armas para cazar animales, de fabricar herramientas para trabajar la tierra, de calentarse y de vivir una mejor vida. Cuando Zeus, rey de los dioses del Olimpo, se dio cuenta del robo, montó en cólera y decidió castigar a los titanes por haber regalado el fuego a los hombres y a los hombres por haber aceptado el regalo. Ordenó a Hefestos a crear una mujer capaz de seducir a cualquier hombre. En aquel tiempo ya existían las diosas, pero la tierra aún no había sido pisada por ninguna mujer. La utilizaré para vengarme de los hombres, explicó Zeus. Ha de ser muy hermosa. Fíjate en Afrodita y hazla como ella. Afrodita era la diosa del amor y poseía una belleza perfecta. Saltaba a la vista que cualquier mujer que se pareciera despertaría grandes pasiones entre los hombres. Hefestos, pues, modeló una figura con arcilla a imagen y semejanza de Afrodita. Empleó toda la fuerza de sus grandes manos para dar forma al tronco, a la cabeza, a los brazos y a las piernas, y luego fue moldeando los finos labios, el largo cuello, la espesa melena. La belleza de la criatura era tan deslumbrante que Zeus, sentado en la sombra, quedó impresionado. Entonces Zeus la dotó de vida, hinchó sus pulmones de aire y sopló sobre el cuerpo de Pandora. De ese modo le proporcionó un último don, el más peligroso de todos, la curiosidad. Además de esto, le regaló una caja de oro con una advertencia de que no la abriera bajo ninguna circunstancia. La muchacha aceptó y fue enviada a casa de Prometeo. Allí vivía el benefactor de los mortales junto a su hermano Epimeteo, que, a pesar de estar advertido de que Zeus podría utilizar cualquier estrategia para vengarse, aceptó la llegada de Pandora. Epimeteo, sin embargo, estaba tan enamorado que no hubo forma de hacerle cambiar de opinión. A los pocos días se casó con Pandora y fue feliz con ella durante cierto tiempo. Con los dones que había recibido de los dioses, Pandora llenó la casa de su marido de bonitos tejidos y plantó en su jardín las más hermosas flores. A todas horas se oían risas y cantos en aquel hogar afortunado. Pandora aprovechaba cualquier ocasión para acariciar a su esposo y dirigirle tiernas miradas. Así que Epimeteo no podía pedirle nada más a la vida. Pandora, en cambio, no lograba ser feliz del todo, porque noche y día oía en su interior una voz que preguntaba sin descanso: ¿qué habrá en la caja de oro? ¿Qué habrá en la caja de oro? La invisible avispa de la curiosidad se había apoderado del alma de Pandora y zumbaba en sus oídos con virulencia: ¿qué habrá en la caja de oro? Antes de dejarla partir, Zeus le había colgado a Pandora una cadena de oro al cuello. La joven la miraba de continuo con cierta ansiedad, pues de la cadena colgaba una llavecita dorada que servía para abrir la caja de oro. Más de una vez, Pandora estuvo a punto de descolgar la llave y abrir la caja, pero siempre acababa por decirse: no puedo hacerlo. Le prometí a Zeus que jamás abriría esa caja. Pero Pandora, víctima de su curiosidad, abrió un aciago día la caja y todos los males escaparon por el mundo, asaltando a su antojo a los desdichados mortales. Cuentan que los bienes subieron al mismo Olimpo y allí quedaron junto a los dioses. Asustada, la muchacha cerró la caja de golpe, quedando dentro la esperanza, tan necesaria para superar precisamente los males que acosan al hombre. Y es que, por aquel entonces, cuentan que la vida humana no conocía enfermedades, locuras, vicios o pobreza, aunque tampoco nobles sentimientos. Era lo que Zeus esperaba. Su venganza acababa de completarse. Desde las alturas del Olimpo, el dios sonrió y dijo con solemnidad: ahora los hombres comprenderán de una vez para siempre que no se debe engañar a los dioses. Apresuradamente corrió Pandora hacia los hombres a consolarlos, hablándoles de la esperanza a la que siempre podrían acudir, pues estaba a buen recaudo. Tras esto, se dice que Pandora volvió a abrir la caja, liberando la esperanza, y desde entonces los seres humanos intentan afrontar todas las desgracias con esperanza, y por tanto se considera abrir la caja de Pandora como el hecho de arriesgarse por curiosidad a dejar salir lo malo.